Para el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, la alquimia no fue simplemente una serie de experimentos arcaicos realizados en laboratorios rudimentarios, sino la expresión simbólica de un proceso interior mucho más profundo y grandioso, la transformación del alma humana en su viaje hacia la individuación. Carl Jung percibió que, en el fondo y de manera velada, lo que estos antiguos buscadores estaban describiendo no eran hechos puramente químicos, sino estados del espíritu reflejados en su trabajo material. Jung creía que los alquimistas, científicos que se inclinaban sobre sus alambiques intentando descifrar el misterio de la química, siglos antes del desarrollo de lo que hoy conocemos como método científico, sin saberlo trabajaban también con las imágenes vivas de su propio inconsciente, proyectándolas sobre los compuestos que bullían en sus retortas. En esas proyecciones, Jung descubrió una cercanía sorprendente con la forma en que, durante la vida cotidiana, los seres humanos volcamos nuestros contenidos simbólicos inconscientes, personales e impersonales, sobre los demás, topándonos con nada menos que el funcionamiento de nuestros propios procesos inconscientes en los demás. Y en ese paralelismo reconoció también la misma dinámica de los sueños, como mensajeros de lo inconsciente hacia lo consciente, de lo sutil a lo concreto, con el objetivo de integrar información. Su encuentro con la alquimia no fue inmediato ni simple. Llegó de manera casi accidental, cuando en 1928 recibió un tratado de alquimia china, El secreto de la flor de oro, enviado por el teólogo Richard Wilhelm. Ese libro abrió una puerta que Jung no esperaba, y después cayó en sus manos el Artis Auriferae, un grueso volumen en latín que reunía algunos de los textos clásicos del arte hermético publicados en 1590. Al principio, todo aquel universo le parecía incomprensible, un conjunto de símbolos desconcertantes, frases crípticas y operaciones imposibles que rozaban el absurdo. Cuenta que solía revisar las ilustraciones con incredulidad, preguntándose sobre la insólita lógica que podía sostener aquel mundo, que parecía más cercano al sueño que la ciencia. Y sin embargo, algo profundo y latente persistía, una fascinación silenciosa que lo obligaba a regresar una y otra vez, hasta que finalmente decidió estudiar esos textos a fondo. En el invierno siguiente se sumergió en ellos con una mezcla de desconcierto, intuición y un creciente entusiasmo. Aunque buena parte de los pasajes seguían pareciéndole un enigma impenetrable, ocasionalmente encontraba expresiones que parecían iluminar algo intuido en su propia experiencia, como si ciertos fragmentos despertaran un conocimiento que ya estaba dentro de él. Poco a poco comprendió que aquellos alquimistas no se expresaban en lenguaje ordinario, sino en un lenguaje simbólico. Ese descubrimiento lo impactó profundamente, porque fue como reencontrarse con viejos conocidos, los símbolos. En ese instante comprendió que debía aprender esa lengua secreta y descifrar todo aquello que, en principio, parecía indescifrable. Y esa decisión marcó el comienzo de una obsesión que lo acompañaría durante más de una década. Mientras avanzaba en la lectura, ocurrió algo decisivo. Un día, al observar los símbolos alquímicos, emergió en su memoria un antiguo sueño suyo en el que se veía atrapado en el siglo XVII, como si su alma hubiese retrocedido en el tiempo sin explicación alguna. Ese recuerdo repentino le reveló que aquel sueño era, en realidad, una advertencia, la señal de que estaba destinado a adentrarse en el laberinto de la alquimia desde el principio, como si la psique le hubiera estado indicando desde hacía años cuál sería su camino. Los textos no le ofrecían ninguna guía clara, no había una Ariadna que le entregara el hilo para salir de ese laberinto. Pero Jung siguió adelante, y al estudiar un texto del siglo XVI, el Rosarium Philosophorum, comenzó a notar que ciertas expresiones se repetían con una insistencia casi ritual. Solve et coagula, unum vas, lapis, prima materia, mercurius. Aquellos términos aparecían en contextos diversos, pero cargados siempre de una intención específica que él todavía no lograba captar. Así comenzó a trabajar casi como un lingüista,
decidió elaborar un léxico de frases clave, un sistema de referencias cruzadas, una especie de diccionario vivo del simbolismo alquímico. Y con el tiempo, reunió miles de términos, los ordenó en cuadernos, llenó volúmenes enteros con extractos y anotaciones, siguiendo la metodología filológica con la que se descifra una lengua extinta o un manuscrito en código. Así que con mucha paciencia, el extraño lenguaje de los alquimistas comenzó a revelar su estructura interna, su coherencia y finalmente su significado psicológico. Fue entonces cuando llegó la verdadera revelación. Jung comprendió que la psicología analítica coincidía de un modo extraordinario con la alquimia, como si ambas fueran reflejos de un mismo proceso contemplado desde épocas distintas. Las experiencias que los alquimistas describían simbólicamente eran en cierto sentido las mismas que Carl Jung había vivido en su propio viaje interior. Su mundo era, en esencia, el mismo mundo que Jung había explorado en sus investigaciones del inconsciente. Este descubrimiento fue trascendental, porque encontró en la tradición alquímica la contraparte histórica, una genealogía remota y firme de su propia psicología del inconsciente. La alquimia le dio a su trabajo una profundidad inesperada. Permitió trazar una línea ininterrumpida desde los textos herméticos hasta el gnosticismo, y desde allí hasta los mitos y símbolos que la humanidad ha creado para comprenderse. Gracias a este puente, muchas de las imágenes fantásticas que recogía en su práctica clínica, así como el material empírico que sus pacientes le habían entregado durante años, adquirieron un sentido que antes parecía fragmentado. Todo comenzaba a encajar: los arquetipos, las figuras del inconsciente, los símbolos recurrentes, los sueños y las visiones. La historia se convertía en el suelo necesario para comprender la psique. Y en ese itinerario, Jung comprendió con absoluta claridad que no puede existir una psicología profunda sin historia, y mucho menos una psicología del inconsciente desligada de la larga cadena simbólica que la humanidad ha ido construyendo desde sus orígenes. La alquimia, lejos de ser un vestigio irracional del pasado, se revelaba como el mapa oculto de la transformación interior, un espejo donde el alma humana ha estado observándose a sí misma desde tiempos inmemoriales. Muy pocas personas han experimentado la imagen divina como la posesión más íntima de sus propias almas. Cuando Carl Jung profundizó en el simbolismo alquímico, comprendió que detrás de la obsesión medieval por transformar metales se escondía algo muchísimo más íntimo y universal: un mapa simbólico claro del proceso de transformación del ser humano. El plomo como símbolo del estado inconsciente básico en el que nos encontramos al nacer, una condición inconsciente y cruda, que necesita ser trabajada, calentada, sometida a presión y cuidadosamente elaborada. Y el oro que tanto anhelaba no era únicamente el metal perfecto, sino la metáfora viva del ser humano que se convierte plena y verdaderamente en quien está destinado a ser. Es la encarnación del individuo individuado. Esta transformación no tiene una forma lineal ni absoluta. Es un viaje lleno de curvas, retrocesos, saltos inesperados y fases que se superponen, un trabajo que dura toda la vida, e incluso, como señalaban los grandes maestros espirituales, puede extenderse más allá de una sola existencia. En su psicología analítica profunda, Carl Jung enmarca su modelo de individuación en 4 etapas de transformación, que encuentra su similitud en las 4 grandes operaciones que los antiguos alquimistas intentaron seguir en su laboratorio para obtener el oro alquímico. El oro junguiano como la plenitud psicológica, lograda por la integración de los opuestos complementarios que habitan en la psique, la reconciliación entre la luz y la sombra, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo masculino y lo femenino, internos en el macho y en la hembra humanos. Para el alquimista, quien principalmente necesita redención no es el hombre, sino la deidad que se encuentra perdida y dormida en la materia. Los alquimistas intuían que no era únicamente el ser humano quien necesitaba ser redimido.
Creían que la chispa divina dormía atrapada dentro de la oscuridad material, como si la propia naturaleza aguardara una liberación, una redención, un rescate. En su obra Psicología y Alquimia, Carl Jung describió las 4 etapas del proceso alquímico, apoyándose en la antigua secuencia de colores que el filósofo griego Heráclito de Éfeso ya había mencionado: el negro, el blanco, el amarillo y el rojo. Esta estructura se denominaba Tetrameristin Philosophian, la cuarteación de la filosofía, y representaba el ciclo entero de la muerte simbólica y el renacimiento interior. El proceso divino de cambio se manifiesta a nuestra comprensión humana como castigo, tormento, muerte y transfiguración. El inicio de ese viaje está marcado por el negro, por la oscuridad que los alquimistas llamaban nigredo. Esta primera fase, la más ardua y desconcertante, corresponde al tiempo sombrío en el que la vida se vuelve confusa, pesada y fragmentada. En la experiencia humana, esto se manifiesta como una etapa de colapso interior, una noche oscura del alma que se abre camino a través de crisis emocionales, confusión, desorientación, abatimiento y enfrentamientos constantes con la sombra. En este estado emergen la irritabilidad, la melancolía, los celos, la envidia, la ansiedad y todas esas fuerzas psíquicas que parecen contradecir lo mejor de nosotros. La persona siente que su mundo psíquico yace envuelto en el caos y las tinieblas. La psique de Nigredo representa la misteriosa materia informe, o masa confusa, que es la materia primordial y desorganizada de la que los alquimistas parten para trabajar para lograr la transmutación al oro, extrayendo y purificando los elementos que la conforman. En ese enfrentamiento profundo, la psique se expone a la paradoja fundamental de la naturaleza humana, la coexistencia de lo luminoso y lo sombrío, de lo sagrado y lo destructivo, de Cristo y su gemelo maldito, el Anticristo. Es precisamente este contacto con la oscuridad el que abre la posibilidad de un cambio auténtico, pues allí, en lo que parece caótico, se encuentra el germen dormido de lo que puede convertirse en una forma nueva de conciencia. Jung lo llamaba la semilla dorada dentro del corazón del diablo. Nadie ha sabido jamás qué es esta materia primordial. Los alquimistas la desconocían y nadie ha descubierto su verdadero significado, pues se trata de una sustancia del inconsciente necesaria para la encarnación del Dios. Dentro de esta primera gran etapa alquímica, la psique atraviesa una serie de movimientos psíquicos internos que nos permiten dilucidar con mayor detalle el estadio en el que nos encontramos dentro de Nigredo. En primer lugar tenemos putrefactio, un momento en el que comenzamos a percibir con absoluta claridad que hay algo en nuestra vida que se ha deteriorado hasta tal punto que ya no puede sostener nuestra vitalidad. Una relación tóxica que drena nuestra energía, un hábito que nos degrada, una actividad que nos encadena, o una forma de vida que lentamente ha perdido su capacidad de nutrirnos. Es como descubrir que una parte de nuestro mundo interno se ha descompuesto, podrido, y que, por primera vez, dejamos de negarlo. Algo dentro de nosotros reconoce lo podrido y decide no seguir apegándose. Es aquí y en segundo lugar, cuando surge la mortificatio, la muerte simbólica. En este punto desechamos lo putrefacto y experimentamos un vacío profundo, de pérdida, una especie de duelo que nos sacude, porque, aunque aquello que dejamos atrás nos dañaba, nos habíamos habituado a vivir dentro de su sombra. La mortificación nos suspende en un espacio liminal, como si una parte del alma se hubiera desprendido y otra todavía no hubiera nacido, dejándonos en un estado intermedio donde la pérdida se hace sentir como un silencio que retumba por dentro. Enseguida y en tercer lugar aparece el fuego, ese ardor interno que los alquimistas llamaron calcinatio, quemadura o fuego purificador del que se habla en el Antiguo Testamento. Psicológicamente, se manifiesta como la tensión abrasadora de la abstinencia, cuando renunciamos a lo que nos hacía daño, pero el deseo residual
todavía vivo y agitado, nos quema por dentro. Hay un hambre psíquica que reclama lo viejo, aunque sepamos que aquello ya no puede acompañar nuestro crecimiento. Promete el inicio de una purificación y un refinamiento profundo de nuestra voluntad. Es el fuego que transforma, que consume la ilusión, nos revela la venda sobre nuestros ojos y prepara el terreno para lo nuevo. Y cuando la sombra ha sido reconocida y empezamos a comprender sus movimientos dentro de nuestra psique, surge, en cuarto lugar, la disolución, una etapa que los alquimistas llamaron solutio. Es un estado emocional en el que estos antiguos pilares internos y podridos que sostenían nuestra identidad se deshacen, llevándonos a una sensación de inundación afectiva, emocional. Uno se siente despojado, sin un yo sólido al que aferrarse, como si hubiera sido sumergido en una profundidad intimidante, pero que paradójicamente nos acerca a una esencia mucho más pura. En este vaciamiento, algo eterno comienza a hacerse presente. Es una entrega silenciosa, una sensación de que la vida misma nos sostiene desde un nivel más profundo. Lo único y todo que queda es indestructible. Es una experiencia que muchas tradiciones describieron como un bautismo interior, un lavado que despeja el camino para que algo luminoso pueda nacer. El conflicto abierto es inevitable y doloroso. A menudo me han preguntado, ¿y qué hace usted al respecto? No hago nada, no hay nada que pueda hacer excepto esperar, con cierta confianza en Dios, hasta que, de un conflicto soportado con paciencia y coraje, surja la solución destinada, aunque no pueda preverla, para esa persona en particular. Esta purificación conduce directamente al comienzo de la segunda gran fase de la obra alquímica, el blanqueamiento, albedo. Albedo es el instante simbólico del amanecer, las primeras luces de la madrugada, cuando la primera luz rompe la oscuridad. Después del caos de la noche oscura, aparece un brillo leve, un alivio casi imperceptible que anuncia el retorno de la vida del alma. Albedo proviene del latín albus, que significa blanco o brillante. Albedo trae una claridad emocional que contrasta profundamente con la pesadez anterior. Se siente como si el aire se hubiera aligerado, revelando tiempos mejores. Durante esta fase, debemos orientar nuestra atención hacia las polaridades internas de la psique, nuestra relación con lo femenino si somos hombres o con lo masculino si somos mujeres. Jung hablaba de esta pareja interior como una dimensión esencial del alma y consideraba importante despertar a la ilusión de encontrar nuestra media naranja en el mundo externo, sino reconocerla dentro para completarnos. La individuación, en este punto, se dirige hacia un equilibrio profundo que Carl Jung describió como un hermafroditismo psicológico, la integración consciente de las energías arquetípicas complementarias en la psique. En albedo, comienzan a aflorar emociones, imágenes y recuerdos reprimidos relacionados con la sexualidad, con la corporeidad, con el amor propio y con nuestras proyecciones sobre el sexo opuesto. Se trata de redimir estas fuerzas, de traerlas a la luz sin juzgarlas, para que podamos elevarnos por encima de las circunstancias y verlas desde una perspectiva más amplia, trascendente, donde descubrimos que todo aquello que parecía caótico responde en realidad a un orden subyacente. Cuando esta integración ocurre, la vida adquiere un frescor inesperado, una vitalidad semejante a lo que ciertas místicas medievales, como Hildegarda de Bingen, llamaron la bienaventuranza de estar vivos, Benedicta viriditas, una sensación sutil pero luminosa de que la existencia respira de nuevo dentro de nosotros. ¿Quién hubiera pensado que los alquimistas, popularmente considerados buscadores de oro, en realidad se prometían a sí mismos la liberación de la ilusión, la emoción exagerada, la pasión, el exceso y todos los vicios posibles? A continuación llega la tercera gran fase, enrojecimiento, el rubor que los alquimistas llamaron rubedo.
Es una etapa intensa, ardiente, donde el alma experimenta un renovado fervor vital. Después de haber descendido a la sombra numerosas veces y de haber encontrado dentro de ella los potenciales ocultos del sexo opuesto, a través del trabajo con la sombra y la pareja interior, surge una energía capaz de sostener la tensión entre los opuestos, sin fragmentarse. Encontramos la estabilidad mental que tanto deseábamos. La psique, fortalecida, empieza a soportar la combustión interna del conflicto, sin sucumbir al caos. Es un estado donde los contrarios, bien y mal, el masculino y lo femenino, la luz y la sombra, comienzan a sentirse como partes de una misma totalidad. En este punto, algo profundo se revela, una fuente interna de sabiduría que antes permanecía encubierta. Esto transforma la relación del ego con la totalidad de la psique. Ya no se cree el amo absoluto, sino que reconoce y percibe la existencia de un centro más vasto, un principio organizador que Carl Jung llamó el sí mismo. Tras numerosas experiencias de crucifixión, el ego comienza, en esta fase rubedo, a subordinarse a una autoridad superior. Resulta difícil no notar su presencia. En esta etapa, la vida empieza a tomar una forma nueva. Las decisiones se sienten más alineadas, el camino es más claro, y uno tiene la impresión de que la existencia adquiere un ritmo más orgánico y premeditado, casi como si todo empezara a fluir con mayor naturalidad. Nada de esto significa que la vida se vuelva fácil, pero sí que se vuelve íntegra, con sentido, con ritmo, y esa integridad da una sensación de dirección que antes parecía imposible. Los alquimistas conciben al Redentor como oculto o durmiente en la materia. No solo desciende del cielo, sino que también proviene de las profundidades de la materia. Finalmente, llegamos a la última gran fase del proceso alquímico de individuación. Citrinitas, el amarillamiento, la iluminación que anuncia el amanecer pleno. Esta fase simboliza la culminación de la gran obra interior, ese momento en el que el ser humano reconoce su lugar dentro del cosmos y empieza a percibirse como un participante consciente del misterio de la existencia, como hijos del universo, fili macrocosmi. El alma, enriquecida por todas las purificaciones previas, se vuelve capaz de recibir la luz sin desintegrarse y se siente fecundada por el Espíritu, el Jesús resucitado y convertido en Cristo. La vida adquiere un sentido tan profundo que ya no se experimenta como una serie de eventos aislados, sino como un entramado guiado desde un nivel superior. No se trata de religión en el sentido convencional, sino de un estado religioso interior, una religación íntima con la totalidad, como si cada paso del camino hubiera sido preparado para conducirnos justo al punto donde nos encontramos ahora. En esta fase final, la persona reconoce que forma parte del orden creativo del universo, que su vida es una extensión del acto creador y que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tenía un propósito dentro de la obra mayor. Es un estado de realización y madurez espiritual, en el que la psique se vuelve transparente para la luz que la atraviesa. El conflicto engendra fuego, el fuego de los afectos y las emociones, y como todo fuego, tiene dos aspectos, el de la combustión y el de la creación de luz. Por un lado, la emoción es el fuego alquímico cuyo calor da origen a todo, y cuyo calor reduce a cenizas toda superfluidad. Omnes superfluitates comburit. Pero por otro lado, la emoción es el instante en que el acero se encuentra con el pedernal y surge una chispa, pues la emoción es la principal fuente de la consciencia. No hay transición de la oscuridad a la luz, ni de la inercia al movimiento, sin emoción. Si la emoción es la sustancia que logra transformar lo burdo y grosero en algo superior y logra unificar los opuestos complementarios, se podría sugerir entonces que la emoción es la famosa piedra filosofal o lapis philosophorum, el elemento que los antiguos alquimistas buscaban generar para utilizarlo para producir el oro. Este misterio es realmente divino,
porque la emoción es algo que surge del misterio de las profundidades de uno mismo. Las emociones hablan directamente de uno mismo y son la sustancia que enciende y transforma, llevando al yo hacia el rojo vivo. La piedra filosofal es, entonces, un componente que los dioses, los arquetipos de nuestra psique, nos entregan para nuestra transformación. Son un medio para reconocer el estado de pureza del alma. No existe religión, filosofía, alimento, planta, amuleto, piedra energética, práctica o terapia espiritual, que por ejercerla, tenerla o consumirla, nos convierta automáticamente en iluminados. El camino de individuación es único y puede durar toda la vida. Maestros como Carl Gustav Jung vinieron a este mundo con la gracia y la lucha de desentrañar los misterios de la psique humana, para que nosotros podamos contar con herramientas y una guía con la que luchar cuando nos enfrentemos al anticristo, la serpiente antigua que espera encarcelada en lo subterráneo. Nada menos que la sombra, tanto personal como colectiva. Sobre todo en los tiempos modernos en los que nos encontramos, donde el caos parece luchar para reinar en los corazones y en el mundo de la humanidad. Si este recorrido por las etapas alquímicas del alma logró encender tu corazón, entonces regálale un like a este vídeo para que más buscadores logren descubrir la magnífica obra del maestro Carl Gustav Jung y la plataforma lo comparta con el mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita, así seguimos juntos este sendero de iluminación, acompañándonos en esta gran obra interior, donde cada revelación nos acerca un poco más a la naturaleza de la esencia luminosa que todos llevamos dentro.